Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Miedo al Offside. Hoy tenemos el honor de no tener solo uno, sino dos invitados de lujo muy especiales. Nos trasladamos a la ciudad de Ambato y estamos nada más y nada menos con Luis Alfonso Chango y su hija Karina Chango. Qué gusto tenerles en este espacio. Bienvenidos. Nazia, muchísimas gracias. Gracias por visitar al edificio Mushurruna Cooperativa de Ahorro y Crédito. Es un placer, junto a mi hija Karina, estar en el programa de ustedes y dispuesto a cualquiera de las inquietudes que tengan. Bueno, vamos a iniciar el programa. Era un poco lo que conversábamos tras cámaras, ¿no? Luis Alfonso, ¿cuál fue su recuerdo de su primer partido de fútbol? ¿Cómo inicia toda esta locura de construir un equipo del Mushurruna? Entonces, vamos a empezar por el inicio. ¿Cómo fue su primer partido de fútbol? Bueno, si hablamos partidos de campeonato ecuatoriano de fútbol, mirando al Macará, mirándole al técnico, haciendo seguimiento al Barcelona, Emelec, Liga, que son equipos tradicionales. Y de ahí en las barriales yo empecé desde niño. Creo que fui presidente a los 10 años o 9 años. Yo ya fui presidente, yo ya fui capitán, como yo sabía decirle. Me autonombraba, pero yo creo que lideraba a los niños de mi comunidad. Entonces hasta me acuerdo que a los 10 años invité a un equipo de Chibuleo San Francisco. Y frente a la casa de mi papi, que era una trilla de cebada, ni siquiera era plaza, sino trilla de cebada. Ahí puse unos arcos y le invité a otra comunidad de niños para jugar un partido amistoso. Y como yo miraba a los adultos que daban recibimiento, yo también di el recibimiento, pero me fui con balde, coger el agua de la acequia, llenarla, poner un poco de azúcar, meter un poco de fresco solo y comprar un sucre de pan y dar el recibimiento a mis invitados. ¿Pero por qué lo hacía ello? Porque es toda mi vida, desde los 7, 8 años ya estaba involucrada en el mundo del fútbol, mirando a los adultos de mi tierra. Y ahora, ¿qué piensa usted pasar de ese recuerdo que me acaba de comentar? Ahora ver a su equipo ganar un partido de Sudamericana en Brasil. O sea, ¿qué sentimientos tiene usted al respecto al ver esta trayectoria de cómo pasó de esto a ahora esto tan grande como Mushurruna? Bueno, yo creo que empecé por intuición, a la vez también con una visión. Pensé que Mushurruna tiene que jugar con Barcelona, Liga, Emelec, y luego ya en mi mente estaba de incluir en el fútbol profesional, una vez que ya empiezas a jugar en el fútbol profesional con los equipos tradicionales también, y después inmediatamente te proyectas a nivel internacional y cumplir uno de los objetivos estratégicos de Mushurruna, y sobre todo con una identidad cultural de los pueblos indígenas. Lo vimos muy contentos, celebrando también, ¿eh? Se hicieron virales esos videos. Por supuesto, porque cumples uno de los objetivos estratégicos y a la vez también ganas a Cruzeiro en su propia casa. Y un Cruzeiro que tiene 2 Copas Libertadores, 3 Copas Sudamericanas, tiene seguidores, tiene hinchada, un presupuesto de $95 millones en Brasil, donde que es cuna de los deportistas a nivel del mundo, y que te va un grupo de indígenas vestidos de ponchos rojos, pantalón blanco, camisa blanca, con quichua, con identidad, con indumentaria, y lo posicionas, la marca de los indígenas a nivel latinoamericano, y a la vez también, hasta como anécdota digo, en pocos minutos creo que estaba el Cristo del Corcovado, que le decimos, o el Cristo Redentor, más conocido también, que le hayan puesto, que le hayan hecho poner el ponchito, aunque sea en los memes. Eso sí es una verdadera satisfacción, aunque no ganas millones, pero ganamos que la marca del Mushurruna Sporting Club, que te conozca a nivel latinoamericano, posiblemente más de 100 millones que lo hayan visto. Eso es una historia, es una trascendencia internacional, y yo como creador, mentalizador de Mushurruna Sporting Club, que soñé en el momento que yo lo miraba, que en el sorteo nos salió Brasil. Antes de eso incluso, yo me acuerdo que yo les dije en el partido que ganamos a Lorense, le dije, ojalá nos toque Brasil.
ojalá nos toque Argentina. Y fíjate que nos tocó Brasil y nos tocó Argentina. Y fíjate que ir a Brasil y ganar ese partido, yo creo que ojalá en 10 años vuelvan a repetir, ojalá en 20 años vuelvan a repetir uno de los indígenas, pero creado un equipo indígena, no los hispanos, cuántas veces han jugado, pero no han tenido el mismo impacto que tuvo Mushuruna Sporting Club a nivel internacional. Y Karina, tú también como presidenta del club estás al frente de todo esto, también cómo lo vive la familia, cómo lo vives tú en la dirigencia, estos logros tan significativos. Bueno, primero buenas tardes, mejor gracias también por visitarnos acá en la cooperativa, en la ciudad de Ambato como tal. Y pues para nosotros como familia bastante emocionados igual. Viajamos casi todos, solo no viajaron dos de mi familia, mi hermano y mi sobrina, por temas de la universidad, no podían faltar tanto tiempo. Pero de ahí, desde el más chiquito que tiene 5 años, que es mi sobrino Luis, viajamos todos, ¿no? A pesar de las horas de diferencia que es hasta llegar a Brasil, cansados creo que la mayoría de hinchada, pero motivados al 100%, porque como dice mi papá, es algo histórico. Realmente creo que todos íbamos con la esperanza de empatar, porque esa era nuestra esperanza. Pero cuando vimos el primer gol, no lo creíamos, o sea, no había el cómo creerlo. Mi papá estuvo en la parte de las cabinas, pero nosotros estuvimos en la parte de hinchada. Así seamos unos 40 que estábamos dentro de la hinchada. Estábamos demasiado emocionados, veíamos cómo ya estábamos ganando. Después vino el penal, que no era, que sí era. Ya sabíamos que el penal iba a entrar porque era obvio, le iba a lanzar el Gabigol, ¿no? Entonces era obvio que iba a ingresar el penal. Después, cuando fue el segundo gol, no lo creíamos, era más que ilusionados todos, ya queríamos que termine el partido ahí, esa es la verdad, toda la hinchada queríamos que termine el partido. No voy a decir que Cruzeiro no nos recibió bien, sino todo lo contrario, muy amables. El dirigente llegó a nuestra área, nos regalaron camisetas de ellos, obviamente compartimos un momento más. Nosotros también hicimos el tema de entrega de unas camisetas, indumentarias, tanto del club como la parte de la comunidad de nosotros del poncho, así que nos recibieron muy bien, nos trataron también muy bien, y pues nosotros felices a pesar del viaje que tuvimos que hacer, súper emocionados, súper felices y con el sueño cumplido. Y creo que esas son las fotos que salieron en todos lados, sí, que todos estamos con la cara más feliz imposible, porque no lo creíamos ni nosotros mismos, peor lo iban a creer el resto de personas. Bueno, fue un hito histórico, así que les felicito nuevamente por ese triunfo. Regreso con usted, Luis Alfonso, para preguntarle algo. Antes de venir al podcast, nosotros nos hemos empapado muchísimo de su historia y hemos como que descubierto que hay veces también entornos hostiles dentro de su crianza, de cómo usted vivió en su comunidad como tal incluso. Pero yo quisiera saber, dentro de este entorno a veces difícil, a veces duro, quizá hubo alguien que a usted le dijo, tú sí puedes, dale, o sea, atrévete a soñar, atrévete a crear esto, atrévete a crear un equipo de fútbol, una cooperativa. ¿Hubo alguien ahí detrás? No, de ninguna manera. Yo, en esas épocas, fíjate, ¿quién te va a decir ello? Más bien eran sumisos. Mi abuelito era bien sumiso. Mi abuelito trabajaba donde los chicos Picos, Tahuadas, Palacios, y yo llegaba donde mi abuelito por lo menos una noche en la semana, y yo dormía con mi abuelito. Y a mi abuelito le hacía conversar desde cuando él era pequeño. Y yo inmediatamente proyectaba y conversaba con mi abuelito y decía, cuando yo tenga la edad suya, ha de haber más casas, ha de haber carretera, ha de haber, incluso sabía decir, hasta los páramos han de trabajar. Y hecho, ahora tengo yo 56 años, todavía me falta unos 10 años más, porque mi abuelito creo que tenía 65 años más o menos en esas épocas. Entonces, pero mi abuelito ya a veces decía, ya niño, ya me cansas, déjame dormir, porque yo hacía conversas hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero en mi mente creo que estaba aprender cómo era la vida antigua, de mis abuelitos cuando él era joven, o los papás de él, cómo era. Pero inmediatamente yo ya pensaba cosas diferentes. ¿Por qué?
Porque yo también ya empecé a trabajar de jornalero donde los señores Chicos, Picos, Tahuados, Palacios, todo San Luis, empecé a trabajar. Y lo miraba a ellos que tenían televisor, tenían cuarto, tenían cocina, tenían camas para en cada lado, el ambiente. En mi casa, bueno, yo lo miraba a ellos y lo decía, yo cuando sea grande igual lo voy a tener. Incluso hay como anécdota también después, cuando recién casamos a los 20 años, mi esposa una vez dijo, ¿por qué estamos recorriendo Miraflores y viendo las casas hermosas y no tenemos dinero? Y una vez así mismo llevé a los patios de carro, igual a las ferias de carro, decía, ¿por qué estamos recorriendo si no tenemos dinero? Pero yo le decía a mi esposa, así tenemos que tener la casa. Y a mi esposa, así tenemos que tener carro. O sea, ha sido una autoayuda, una evaluación netamente suya la que ha impulsado a esto. A mí es iniciativa propia, pero de mirar a los demás y decirle, yo también debo tener en los próximos años. Pero para eso hay que trabajar inteligentemente, hay que ahorrar, hay que invertir y hay que hacerlo productivo, porque mucha gente son criticonas, pero ganan mucho dinero y despilfarran el dinero, malgastan el dinero. En cambio yo lo hice todo lo contrario y por ello me siento contento. Nadie me ha dicho, bueno, sí escuchaba a mi papi, le sabía decirle, porque yo ingresaba en las conversaciones en Quito. Yo vendía ajo en Iñaquito, Villaflora, San Juan, Camal, por todas esas zonas. En Iñaquito era tierrero y una casa pequeñita, no, una construcción de baños, servicios higiénicos había en la mitad, lleno de polvo y ahí teníamos espacios. Allá escuchaba a mi papi y le decía a los señores, porque yo entremetía en la conversaba yo de mis ideas, de mis sueños, de mis visiones, pero un niño metido en otras palabras. Y sabía decirle a mi papi, cuidado le desperdicies a tu hijo, verás que es bien pilas, verás que es muy inteligente, pondrás en el colegio. Por eso yo creo que me puso mi papi, yo fui el primer estudiante de mi tierra. ¿Y cree que este patrón se ha roto con usted? O sea, a su hija el mensaje que usted le da es, si puedes, sueña en grande, ya que bueno, usted no tuvo eso en su infancia, de pronto, ¿cree que usted ha roto ese patrón con Karina? Fíjate que ya no, nosotros hemos construido todo, pero nosotros sabemos de dónde empezamos, cómo empezamos, de cero. Yo me casé a los 17 años. Cuando me fui a casar, el pantalón que me prestó era de mi cuñado. Él me prestó para irme a casar, a contraer matrimonio. Un poncho y creo que me puse incluso pantalón verde porque justo esos días no había secado el pantalón, porque yo tenía solo 2 pares, siempre tenía 2 pares. En las comunidades llovía semanas enteras. Pero yo pedí a mi cuñado, Agustín Chango, a él le pedí para irme a contraer el matrimonio también el pantaloncito. Entonces ahora que hemos estudiado nosotros también como padres, hemos hecho estudiar en las mejores universidades, hemos visto que cuántas barreras mentales hemos roto. Claro que la Karina ha sufrido también, pero no tanto. Como yo suelo decirle, la que más sufrió es mi hija, la primera, la Silvia Verónica, porque tuve a los 19 años, porque ella pasó, nosotros sabíamos trabajar la agricultura, también trabajaba, yo trabajaba la agricultura. Sabíamos poner al frente de nosotros, sabíamos excavar en el terreno, hacíamos un huequito y ahí le hacíamos sentar al Averito, a la primera hija. Y una vez me acuerdo, como anécdota, que el gusano, con cabeza amarilla es bravo. Le había mordido y le veo que ya le está mordiendo a la Karina, al Averito, y a mi esposa le digo, pero el Averito que había estado haciendo, que le suelte, pero no le soltó y comenzó a chillar y yo corrí también a quitarle el gusano y decirle, pero así pasó el Averito, o sea, esas necesidades, pero la Karina ya no pasó tantas necesidades porque yo a los 20 años ya era secretario de la tenencia política. Entonces ya es otro ambiente donde que te generaba dinero. Mi esposa era directora del Nuevo Rumbo Cultural de los Indígenas, porque ella también es estudiada. Yo era secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Benigno Vela. Y por eso digo, la Vero ha comido chapo de mañana, chapo al mediodía, chapo de noche en la casa de mi papi. Con la Karina ya no tanto. ¿Por qué? Porque ya teníamos ingresos económicos. Al menos cuando digo del Junior, olvídese del Junior, ya nació en otro ambiente. Pero tampoco le damos todos los lujos, ni a la Karina, ni al Junior, ni a nadie. Nosotros no le damos lujos a nadie, ni de ninguno de los hijos. Todos tienen que hacer esfuerzo. Por eso en las expoferias sabemos decirle, desde el más pequeñito hasta el más grande, tenemos que trabajar todos y trabajamos para tener el pan del día. No damos lujos, sino tienen que aprender a pescar también.
Karine, ¿y tú cómo ves esto con todas las enseñanzas que te ha dado tu padre y ahora ya muy involucrada en todo el tema dirigencial del deporte ecuatoriano? Me imagino que es duro, es difícil, quizá también como mujer. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo has vivido ahora tú este panorama? Bueno, en realidad, como dice mi papi, es un tema bastante familiar. No es solo mi persona la que trabaja o solo mi papá la que trabaja. Realmente trabajamos todos, porque todos decidimos, todos nos comunicamos. Cuando hay algún tema de preguntar, preguntamos entre todos. O sea, está mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, todos opinan. O sea, no hay una cosa que nosotros no hagamos sin la opinión de la familia. Así que todos nos involucramos en este tema. Claro que yo he sido la cara más visible y hay personas que muchos no conocen a Berito o capaz no conocen a Junior, pero de ahí hemos sido los tres siempre que hemos estado atrás de todos los negocios de la familia. De ahí la enseñanza que tengo de mi papá desde muy chiquita siempre ha sido el trabajo para poder ser alguien en la vida. En realidad, sí me acuerdo que estudié en el jardín, yo estudié en Juan Benito Vela, después me fui al colegio, a la escuelita de Pilahuín. En cambio, mi hermana sí estudió todo su colegio y su escuela estudió en el campo, tal cual. A mí sí me tuvieron la oportunidad de hacerme estudiar acá en el centro. Y obviamente la vida ya de mi hermano es otro tema de vida porque tenemos diferencias bastante amplias. Yo con Berito soy de 6 años y mi hermano conmigo es de 10. Así que sí somos bastante separados, ¿no? Por eso tuvimos diferentes realidades de la vida. Pero creo que la enseñanza hacia los tres siempre ha sido el trabajar en conjunto, el ver cómo mi papá se ha levantado desde muy tempranito, desde las 6, 7 de la mañana, él ya está despierto y empezando a trabajar, ¿no? Igualmente mi mamá igual ha trabajado hasta lo último. Creo que en la única época que no trabajó fue ya en la de mi hermano menor. Pero de ahí siempre mi hermana y mi persona hemos sido conscientes de que los papás, si no están presentes en la casa, es porque están ocupados trabajando y lo hacen con el fin de darnos un mejor futuro, ¿no? Si no hubiera sido gracias al trabajo de mi papá, nunca hubiera podido ni estudiar acá en el centro, ni tampoco hubiera podido ir a Quito, y tampoco hubiera podido ir al extranjero a terminar mi máster. Y ahora, dentro de la dirigencia del fútbol ecuatoriano, ¿cómo te va? ¿Qué retos has enfrentado? Bueno, en realidad el tema dirigencial ya lo llevo desde hace unos 15 años, porque casi que desde que me gradué del colegio ya estuve involucrado. Primero en la asociación, después en lo que es a nivel de las conferencias que hacían en Guayaquil. Mi papá ha sido de las personas que no le gusta ir a ninguna reunión. A él sí no le gusta, pero yo he sido la representante del equipo porque hay muchas reuniones que se necesita el tema principal de la dirigencia, ¿no? Entonces, el estar ahí, conocer, yo conozco, gracias a Dios, creo que a los dirigentes más antiguos y hasta los nuevos dirigentes que están acá. Y algunos son todos totalmente nuevos, los que están presentes aún es Miller Salazar, uno de ellos, también los señores Estrada, pero bueno, los señores Estrada porque son dueños del mismo equipo. Pero de ahí, por ejemplo, equipos como el Nacional que han cambiado 2 o 3 veces de dirigentes, pero son oportunidades de conocernos. Y ciertamente al inicio era bastante complicado, primero por la edad mía, porque tenía que unos 20, 21 años en promedio. De ahí mis compañeros dirigentes todos en promedio tienen de 45 para arriba y algunos... Claro, muchos, eres joven relativamente. Exactamente, y muchos de ellos ya eran personas de 60 años para arriba. Entonces, bastante el tema del respeto siempre hubo y el tiempo de escuchar. Yo era una persona que no conocía de fútbol, yo no juego fútbol, no es mi fuerte, pero he aprendido todo lo que conlleva el fútbol, tanto en el campo como en la parte de atrás, que es la dirigencia. Pero sí te gusta el fútbol. Claro, sí, vamos al estadio siempre. La más fanática del fútbol en realidad es mi sobrina. Okay. Ella se conoce a todos los jugadores del equipo de nosotros, de los otros equipos, y ella sabe muchísimo más que yo. La parte es que ella es bastante aficionada. En cambio yo, o sea, más para mi equipo, no veo mucho los partidos de otros lados. Claro que estoy informada de las tablas, de todos los temas administrativos, pero de ahí veo realmente la afición es reflejado en mis sobrinos. Bueno, entonces se heredó a los nietos esa pasión por el fútbol.
Y bueno, queríamos ahora hacer una dinámica, cambiar un poquito este podcast, Luis Alfonso, para mostrarle a usted unas fotos de antaño, del recuerdo, para que usted las vea y nos diga qué significa ahora ver eso para usted. Entonces, empezamos con esta. Me decían ustedes igual tras cámaras que él era junior, esta es su casa, entonces, ¿qué recuerdos le trae esta foto? Primero, de donde yo provengo. Mucha gente han de creer que yo vengo de la riqueza. No, yo no vengo de la pobreza, de la más pobreza, de la más pobreza, de los más pobres. Pero gracias a Dios, con las iniciativas del profesor, ahí está mi hijo junior, Luis Alfonso Chango Pandi. Karenita está ingresando. En esa fecha nací yo, cuando terminó la construcción de esa casa. Mi papi sabía decir, o mi mami sabía decirle, cuando terminó la casa tuvo dolores de parto y tuvo que ir a dar a luz en una jaula de conejo porque estaba en la boda la gente. Entonces esa era mi casa. A ver, en la parte interior tenía una salita, esa era la salita. Y en la parte de acá era el dormitorio, en esta partecita de acá era el dormitorio. Y ahí dormíamos en fila, papá y mamá y los hijos en fila sabíamos dormir. Cuando yo contraje mi matrimonio, ya era soltero de más o menos de 14 años, 15 años, hice mi cuarto independiente que está lleno de tablitas. Esas tablitas yo mismo compré y con eso yo lo hice mi cama, mi cuartito, como decirle, lo separé, ese cuartito lo hice para dormir yo. Pero ya a los 14 años, yo 13 años más o menos ahí. Entonces, ¿cuántos cuartos tenía? 1, 2, 3 cuartos. Entonces, esa era la casa de mi papi. Pero en cambio yo ya lo miraba a la hija, digamos, los patrones tenían casas muy bonitas y entonces yo también soñé. Entonces, es un gran recuerdo de 1968 porque yo nací en esa fecha. Ah, mire usted aquí, Aquí futbolista. Aquí estoy en el Colegio Técnico Reinaldo Niño. Él es el señor Chivo Vázquez, había sido Chivo Vázquez, le decimos, pero era profesor de educación física. Acá están mis compañeros, el Arias, está el Tito, está el Tualombo. Aquí estoy yo. Pero aquí estoy yo y estoy con una zapatilla que no se mira, pero a mí me prestaron para jugar este partido, me prestaron una zapatilla que era 40 y yo calzo el 7.87 y medio. Entonces el arquero en esa época era Helder Núñez, el Popis que le decíamos y el Jan Zapanta. Éramos los mejores jugadores y el Walter Salazar sabía tener otro equipo, el Cabecita Salazar de fútbol profesional. Y nosotros sabíamos ser vicecampeones y él sabía ser campeón, pero éramos los mejores jugadores. Incluso creo que estamos con la camiseta del Macará, fíjate que como no tenía equipo, aquí estoy a los 14 años. ¿Qué? Esta ya es con toda su familia. Aquí estoy con toda mi familia, claro que me falta, a ver quién falta. El Luis falta, entonces aquí estoy yo y es mi esposa. Está mi nieto Matius, está la Tiffany, está la Karina, está el Junior Luis. Ella es la aficionada del fútbol. Sí, ella es la aficionada. 100% futbolista, 100% se entera, sabe de fútbol nacional, sabe de fútbol internacional, claro, porque está junto a tu abuelo. Está el papá era futbolista profesional que jugó con Mushuruna, estuvo en partidos de Barcelona, Liga. Aquí está la primera hija, la Silvia Verónica Chango. Entonces aquí falta el último nieto que tiene 5 años, Luis Matías Pandi Chango. Entonces un foto de recuerdo bien bonito. Estamos en el complejo. Ajá, Vamos a del complejo es. Ahí está. Ahí estoy yo. Esa se ha hecho viral en redes sociales, esta foto. Es como muy icónica, ¿no? Poniendo la primera piedra del complejo. No, este es del estadio. Del estadio. Este es del estadio de Chaleche. Fíjate que aquí hicimos... ahora, estos recuerdos tengo de barbaridades del estadio de Chaleche, cómo sufrí, cómo luché, cómo trabajé. Me despertaba de mañanita, me iba a ver el estadio, me quedaba hasta altas horas de la noche. En horas de la lluvia yo sabía decirle que ya debe que estar por acá, tengo que meter más agua para que se compacte duro. Trabajé demasiado, como decirle, pero aquí estoy trabajando. Pero fíjate que en esa época debe haber sido hace 20 años, de 36 años más o menos, pero yo tenía pelo negro totalmente. Entonces mi mujer sabe decirle, te metiste en el fútbol, te hiciste por tanto estrés que tienes, creo que te provoque que casi todo el pelo sea
blanco. Y yo les digo, no, mi mami es del pelo blanco. Pero fíjate, la montaña lo hicimos el graderío. Así empecé, construyendo el estadio poquito a poco y lo logré. Y lo hice partidos nacionales, estuvo Liga de Quito. Eso creo que fue la envidia de la administración actual municipal, creo que fue la envidia porque Liga de Quito llevó casi 10.000 personas, entonces posiblemente eso sea envidia y nos suspendió y nos dejó sin un estadio, pero no hay problema, pero seguimos con el mismo ánimo. Wow, siguiente foto, impresionante, viral en redes sociales esta foto, ¿no? Es justo, la de la Liga. Este es el partido, este es de la Liga. Lo que mencionaba. Este es de la Liga. A mí me da tremenda satisfacción de mirarle esto. No sé si puedo levantarme, incluso explicarlo. Por supuesto. Esta entrada era puro. Por aquí pasaba una quebradita. Por acá sí cruzaba una quebradita, pero era un chaquiñancito, pero sí circulaba un carro. Por aquí y por aquí también. Y en la mitad era lleno de matorrales. Pero por eso en el primer partido de Mushuruna con Orense, me parece que inauguramos ese partido, la prensa de Quito, del país, decía ese estadio, esa entrada en el páramo, pajonal, ni sé cuánto, ni sé cómo. Pero fíjate que cómo lo hemos logrado para el 2024, que el estadio tenga 7.500 espectadores, que el estadio tenga, el gramado sea espectacular, así llueva lo que llueva, eso no se empoza el agua. Yo lo he visto del Independiente, del Emelec, incluido del Barcelona, lo miraba que apenas llueve, no tanto si llueve, pero ya se encharca el agua y tienen problemas. Pero en este estadio no lo pasa eso porque tenemos drenaje de todo el estadio, de todo, no solo como la espina del pescado que lo dicen típicamente en los estadios, hay que hacerlo. Y este estadio que ahora que uno tiene una entrada espectacular de 24 metros, tiene 24 metros, tiene la división en la mitad, tiene parterre a los dos lados. Es obra del doctor Manuel Caizabanda, pero para dar servicio a los comuneros de este lado, claro que indirectamente beneficia al Mushuruna Sporting Club también, y tiene parqueadero, y fíjate que los parqueaderos, como están en los caminos ecológicos de la comunidad, cómo está movilizado los parqueaderos de los carros en la carretera. Esto era de convertirse en uno de los polos de desarrollo económico en los pueblos indígenas, pero lamentablemente una autoridad que desconoce del fútbol, desconoce de la industria deportiva, no nos permite y nos suspendió el estadio. La idea mía era complementarle todo esto alrededor, y era capacidad para 25.000 espectadores. Y comprarle estos terrenos era de comprarle porque me faltó comprar estos terrenos nada más para hacerle para 25.000 espectadores. Pero lamentablemente ese sueño se truncó, pero en otro lado haremos el mejor estadio también. Y es muy lindo, además estuvimos hace poquitas horas grabando ahí contenido para redes. Mi casa. Aquí está mi casa. Esta es una casa espectacular porque esta casa, aquí yo levantaba a las 6 de la mañana porque yo ya lo hice jardín, como en Miraflores, lo hice el jardín. Pero antes no era la casa así, sino era más de primer piso, de losa, pero bien bonita la casa. Pero yo apenas terminé la casa, ya hice mi jardín como yo lo miraba en el Miraflores. Entonces, incluso sabía sacar con cuchillo, sabía sacar la mala hierba poquito a poquito. Entonces, son anécdotas que yo sí he trabajado hasta, como decirle, desde temprana edad y tempranas horas hasta altas horas de la noche. Entonces, aquí este pueblo es más hermoso en los actuales momentos, como es como una ciudadela. Antes eran casas de tierra, botadas, un desastre, pero lo cambiamos, pero lamentablemente tuvimos que dejarlo. Muchas gracias Luis Alfonso y Karina por esas apreciaciones con las fotos que vimos. Vamos a regresar a la pantalla inicial de Sin Miedo al Offside y vamos a continuar con el podcast. Esta pregunta va para ambos. Bueno, se ha hablado mucho obviamente del desarrollo de Mushuruna en el equipo. ¿Cómo ven ustedes también la posibilidad de que un jugador indígena o un jugador de Mushuruna ya pertenezca a la selección ecuatoriana? ¿Cómo ven este proceso de clasificación al mundial, de la federación? ¿Cómo lo ven? A ver, primero, los equipos de fútbol ecuatoriano no han incluido a los indígenas en el mundo futbolístico. Ninguno de ellos no tienen proyecto. Mushuruna Sporting Club tiene proyecto social, que es romper paradigmas mentales, incluir a los indígenas en el fútbol profesional, hacerle una industria deportiva,
diversificar la profesión de los sectores indígenas, reactivar y constituirle polos de desarrollo económico, tener jugadores indígenas, narradores, locutores, periodistas, seleccionados ecuatorianos, ojalá de radio, televisión, ojalá de, porque ahorita pongamos un indígena que esté narrando en quichua, no lo hay en los medios de comunicación, peor a nivel nacional, ni en lo local, no le dan espacio. Yo lo estoy construyendo esos espacios, yo lo estoy abriendo esas mentalidades, yo lo estoy preparando a mi gente, porque los hispanos creen que sin incluir a los indígenas en el desarrollo productivo, no vamos a progresar la economía del país. Pero indígenas también preparados en todos los ámbitos, el Ecuador es el que va a salir ganando. Nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. Ahora ya no tenemos que pensar el indígena a un lado, el hispano por otro lado. Y alguien me dirá también, el indigenista Luis Alfonso Chango. Yo no soy indigenista, pero sí hay que dar esas oportunidades. Por eso tengo ese proyecto social de causar impacto nacional, y ya lo estamos consiguiendo, incluso impacto internacional de inclusión social con los indígenas. Segundo, el proyecto deportivo que tenemos como Mushuruna también, llenar el estadio, vender jugadores, tener estadio, hacer industria deportiva, ganar dinero, pero lo lindo, lo hermoso es complementarle con los indígenas también. Entonces, pero para ello hay que sacar referentes. No tenemos jugadores indígenas todavía, no lo ha dado el espacio. Yo todos los años he estado peleando para que dé oportunidad a los indígenas, y los indígenas también tienen la culpa un poco, porque creen que hay que ir 2 veces a la semana a entrenar y a jugarla. No es así. Aquí en Mushuruna tenemos que ser disciplinados. Todos los días tenemos que ir a entrenar, no tenemos que descuidar nuestros estudios. Los papás tienen que apoyarle, y los papás también tienen que estar metidos en la cabeza de decirle, va a ser futbolista mi hijo, futbolista profesional, también va a tener títulos académicos universitarios también, y para eso también tienen que estudiar en las universidades del cantón, de la provincia, porque fíjate qué es lo que pasó. Están hasta los 18 años en la escuela de fútbol de Mushuruna, pero como más antes era, hasta ahora creo que sigue siendo, de que tienes que postularte para la universidad y te sale en Guayaquil, te sale en el oriente, te sale en la costa, se retiran y ya se van se olvidan de ser futbolistas, porque tienen que ir a estudiar en otro lado, porque tienen referentes a Luis Alfonso Chango como gerente general, microempresario, empresario exitoso, que ha construido el poder económico. Entonces dicen, el referente es Luis Alfonso Chango, yo también quiero ser gerente, yo también quiero tener mi empresa, pero ojalá tengamos ya un indígena referente que esté ganando 20,000, 30,000, 40,000 dólares mensuales en el fútbol. Vamos a tener cientos de indígenas que lleguen al fútbol, a la selección ecuatoriana también. Mientras no tengamos eso, y mientras no den oportunidad, mientras no digan, como alguna vez me dijo, es que los indígenas son pequeñitos, los indígenas no sirven. Pero yo les digo, los indígenas pueden servir para medio campo. Yo era pequeñito, pero yo hacía goles de toda naturaleza, yo era centro delantero, a mí me ponían 2 metros adelante. Entonces yo jugaba durísimo, pero era veloz, yo era el mejor atleta del Colegio Técnico Reinaldo Niño, nadie me ganaba en velocidad de 100 metros, que yo hacía 13 segundos, y yo a propósito, porque yo sabía perder el año en dibujo técnico, porque nunca recibía clase de dibujo técnico, porque era las 2 últimas horas. Incluso como anécdota, el profesor de dibujo técnico, el profesor Tacuamán, cuando encuentra conmigo, creo que anda enojado más bien, él me hizo perder el año. Yo no perdí por sí solo, no perdí, sino porque yo todos los días entrenaba las 2 últimas horas y nunca recibía clase de dibujo técnico, pero gracias a Dios no ha sido primordial esa materia, pero para llegar donde estoy en los actuales momentos también. Y Karina, tu apreciación de un indígena tal vez en la selección ecuatoriana. Como dijo mi papá, es bastante limitado en el de hoy por hoy, ¿no? El tema del físico sí me importa, y eso es lo que hablábamos con mi hermana, porque mi sobrino está ahorita en las formativas, pero ciertamente ella le dice, tienes que esforzarte más físicamente, la disciplina, el que crezca más, pero cuando son temas de económicos, se nota que existe una diferencia, porque para crecer más, ¿qué necesitas? Alimentarte bien, y a veces hasta te ponen hormonas de crecimiento. Eso es lo que le habían dicho, que si quiere que crezca mucho más, pueden inyectarle hormonas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, en la mayoría del pueblo indígena todavía son pequeños. Bueno, yo no soy pequeño, yo ya soy alta, y mi familia también ya es más alta, ¿ya?
pero en cambio en la común sí somos todavía de 1,60 o 1,50 de tamaño. Entonces sí existe la diferencia todavía en el tema económico para alimentarse mejor y puedan crecer mejor, o que puedan inyectarse otro tipo de cosas y puedan crecer, no estar el estado físico. También es mucho el tema de la disciplina y también el apoyo de la familia, pero como dice mi papá, ellos van a preferir ahorita que vaya, que estudie, que algún día sea gerente, a que vaya y se sacrifique todos los días para poder ser un jugador de fútbol. Entonces sí existe todavía el tema de no ver como gran oportunidad el ser futbolista, porque ¿qué pasa con el pueblo afroecuatoriano? El pueblo afroecuatoriano ya de por sí físicamente tienen aptitudes, pero a la vez el pueblo afro se esfuerza demasiado. Niños de 7, 8 años son niños que están totalmente comprometidos al 100% con el fútbol. Viven, sueñan todos los días con fútbol. Entonces son niños que no les va a importar pasar hambre, no les va a importar no dormir para poder conseguir el tema del fútbol. Y eso es lo que aún no tiene la parte de nosotros, de nuestro pueblo. Ya para finalizar, Luis Alfonso, quería que nos deje un mensaje de pronto a todas estas futuras generaciones que quieren tener un equipo, que quieren construir algo. Creo que usted es indicado para dar un mensaje final y algunos consejos o tips a estos futuros empresarios. Primero decirle, en mi calidad de presidente vitalicio de Mushuruna Sporting Club y en mi calidad de indígena que nací a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la extrema pobreza no es ningún tipo de limitación. Lo que aconsejo siempre decirle, lean revistas, periódicos, noticias nacionales, noticias internacionales, vean a los mejores hombres exitosos, sean indígenas, sean hispanos, sean afroecuatorianos, miren también la historia, la vida de los demás, hasta estudien también, conozcan la realidad de los hombres fracasados, porque de eso también se aprende. No hay ningún limitante de ser indígenas somos y ahí quedamos, o seamos hispanos y ahí quedamos. Está en nuestras manos buscar el progreso y desarrollo económico, pero hay que aprender a ahorrar y trabajar inteligentemente, invertir y hacerle productivo. Porque mucha gente, por más dinero que ganen, si no saben educación financiera, no van a llegar a ser exitosos. El fútbol es una industria deportiva. El fútbol mueve millones de dólares. El fútbol a su alrededor tiene sin número de emprendimientos que pueden hacerla. El fútbol incluso se convierte como uno de los polos de desarrollo económico. Lamentablemente en el Ecuador, a excepción del Independiente, la gran mayoría no hemos hecho industria deportiva. Estamos en ese camino con Mushuruna Sporting Club. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Las nuevas generaciones, ánimo, optimismo y tengan grandes sueños, grandes visiones. Poco a poco se construye, nada se hace de noche a la mañana. Es mejor no tener tanta envidia, más bien actuar y trabajar por bien de la familia, bien de la sociedad y bien de todo el Ecuador completo. Wow, y con ese tremendo mensaje nos despedimos de Sin Miedo al Offside. Me voy más que inspirada, me voy más que motivada con ese mensaje que nos acaba de dar. Yo les agradezco muchísimo por este espacio. Gracias Karina, gracias Luis Alfonso, gracias por este espacio también de Coabet. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.